Vamos a la palabra para esta hora y quiero tomar las escrituras del libro de Génesis, capítulo 18, y vamos a estar leyendo un par de versículos, desde el versículo 19 y vamos a ir hasta el versículo 32. Y leo la palabra en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la palabra: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Versículo 23, por favor. Entonces se acercó, dice la palabra, entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 50 justos para completar los 50. ¿Destruirás a todas las ciudades si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió: tal vez se encuentren solo 40. ¿Por esos 40 justos tú destruirás la ciudad? Respondió el Señor. Contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablar así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más, tal vez se encuentren solo 10. Aún por estos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Padre, agradecerte por el espacio que nos permite en esta mañana de poder ser consolidados a través de tu palabra, y que esta palabra que ha sido leída en estas horas pueda ser, Señor, como bálsamo a nuestro corazón y como colirio a nuestros ojos. Guárdanos de toda distracción, de toda cosa que quiera venir el enemigo, Señor, a quitar. Que tu bálsamo hoy cure nuestras heridas y que tu colirio nos muestre, Señor, el propósito y tu voluntad para cada uno de nosotros. Bendigo a tu iglesia, Señor, en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es una palabra que compromete, pero es una palabra dada a la antigüedad, en este caso, un diálogo que tuvo Abraham con Dios, con nuestro Padre. Y era un diálogo tratando de cubrir una necesidad, que hubiese un justo dentro del pueblo de Dios. Y Abraham entraba como un abogado, entraba como un protector, diciéndole que si habían 50, y si usted analizó, se bajó la cifra hasta caer a 10, y siempre Dios le dijo: si hay 50, si hay 45, si hay, yo no destruyo. Hoy no es diferente. Hoy posiblemente no tenemos literalmente a esa Sodoma, ni estos pueblos que en el tiempo fueron pueblos perversos. Posiblemente hoy estemos andando en otro estilo de vida, casi
que parecido o igual. Y hoy el Señor está anhelando que también de su pueblo, el redimido por la sangre, haya un justo. Y la pregunta que entra a mi memoria en esta mañana, ¿será que dentro del pueblo de Dios de este tiempo hay un justo? Es una pregunta que nos podemos formular todos los que estamos aquí hoy presente. ¿Hay un justo? Así he titulado la enseñanza para esta mañana. ¿Hay un justo? Y la pregunta se la dejo en su corazón y usted, a medida que voy introduciéndome en la enseñanza, usted se va a ir contestando. ¿Hay un justo? Dentro de la iglesia de Cristo hay un justo. Dentro del pueblo de Dios hay un justo. Dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra municipalidad, dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra nación, dentro del mundo hay un justo. Es un tiempo donde estamos hablando de consagración y estamos hablando de santidad, ¿sí? Que hoy el pueblo de Dios necesita vivir en esa tonalidad de vida, consagración y santidad, para que a la postre pueda haber una restitución, que es lo que tanto anhelamos. Todos de una manera queremos que seamos restituidos, y esto lo estamos trabajando ya por todo el mes. Y cuando hablamos de restitución, estamos hablando de algo que anhelamos que regrese, que un día estuvo, pero se perdió. Pero nada de esto se puede lograr si en nosotros no somos justos, si en el corazón del hombre no hay una justicia. Y aquí en esta historia que quedó plasmada en el libro del Génesis, nos habla directamente de esto. Un pueblo con depravaciones, un pueblo con idolatría, un pueblo con paganismo, un pueblo que se daba al pecado. Pero Abraham, de una u otra forma, como siendo el padre de la fe, estaba abogando para que el pueblo no fuera arrasado. Pero entran en el diálogo que a ver si había un justo. Y Dios lo lleva en escala de mayor a menor y se está encontrando que posiblemente no lo había. ¿Qué tal si el ejercicio hoy lo hiciera Dios con nuestro pueblo, con nuestra casa o con nuestra vida privada? ¿Qué puede hablar Dios de ti y de mí hoy? ¿Somos justos delante de Dios? ¿Estamos siendo justificados? ¿Será que esa justificación nos alcanza para tener restitución? Es la pregunta que yo dejo en su corazón. Y cuando nosotros miramos desde la antigüedad, Dios siempre ha anhelado que esto suceda en el hombre. Isaías, por favor, me acompaña a la escritura. Isaías capítulo 3, versículo 11, nos dice, allí el profeta en ese capítulo 3, hablando sobre la parte de la justificación. Dice la palabra, ¿ay de quién? ¡Ay del impío! Ojo con el texto. Versículo 10. Estoy leyendo la versión NBI. Dígale al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. ¡Ay del malvado! Pues le irá mal, según la obra de sus manos se le pagará. Está hablando de los dos frentes, el justo y el que no ha sido justo. Pero si usted mira, estamos en el Antiguo Testamento y estas son palabras del libro del profeta Isaías. Casi 500 años antes que viniera el Mesías a la tierra ya se estaba hablando de que el hombre fuera justo. Pero también involucra al malvado. Dice que por sus obras será pagado. Pero en ese caminar de cómo poder identificarnos que si hay justo o no hay justo, lo estoy mostrando a través de la antigüedad, cómo Dios habla de este frente, pero también habla del malvado. Cuando nosotros nos introducimos en el Nuevo Testamento, se sigue hablando de este tema, que es un poco profundo, pero voy a tratar de hacerlo fácil en esta mañana.
Romanos capítulo 3. Mire lo que dice la escritura allí de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 10, 3:10. Dice la palabra: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Wow, aquí nos confronta el Señor. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora en sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para ir a desgarrar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle a la boca y quede convicto delante de Dios. Estamos ahora en el Nuevo Testamento, hablando de esta palabra que creo que tiene mucha remembranza hoy para la iglesia. Y aquí el escritor, el apóstol Pablo, lo dice muy contundente en el versículo 10, así está escrito, no hay uno solo que sea justo, ni siquiera uno. Y hace una descripción en los versículos siguientes, cómo el pueblo como tal se ha descarriado. Y sabemos que en este momento de la historia estaba en furor el imperio romano, un imperio que hacía ¿qué? Lo malo, un imperio que perseguía a la iglesia, un imperio que asesinaba a la iglesia primitiva, un imperio que hacía aberraciones. Y aquí Pablo, que es parte de esta civilización, escribe esta carta a los romanos, demostrando que en el comportamiento que tenían no había justo ni uno. Estaban basados en la ley, que les clarificó el pecado, pero no salieron del pecado. Ahora el Señor necesita que la iglesia entre en esa justicia, entre en lo que la palabra nos quiere enseñar. Lucas capítulo 5, por favor, versículo 32. Lucas 5, 32 nos sigue hablando del tema de ser justos. Lucas 5, 32 dice la palabra. Mire cómo dice allí la escritura. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Oído, entramos en el escenario ahora de la iglesia. La iglesia constituida por la sangre del Cordero. La iglesia redimida por el plan de salvación que se hizo en la cruz del Calvario. Ahora Dios necesita a través de su Hijo que para poder entrar en esa dinámica de ser justo, se necesita primeramente tener un arrepentimiento. Si queremos lograr ese objetivo de ser justos delante de Dios, por eso Pablo decía, no hay justos ni uno. Pero le mostré a través de Isaías cómo el profeta decía, dígale al justo. Dios siempre ha anhelado que lo haya, pero el comportamiento del hombre, la mentalidad perversa del hombre, las palabras obscenas del hombre, las acciones que no agradan a Dios del hombre, no alcanza a llegar al objetivo que Dios anhela del hombre. Y por consiguiente, Pablo recita en estos versículos de Romanos que no hay uno. Y el Señor a través de su palabra, dentro de la carta al Evangelio de Lucas, nos afirma en ese versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Porque es el primer causante o es la primera línea que tengo que buscar para que eso suceda más adelante. ¿De qué me sirve un justo si no se arrepiente? Pero el escritor del otro evangelio, Marcos, mire lo que dice, sigue afirmando el tema.
Marcos capítulo 2, por favor. En el versículo 17 de Marcos, dice: al oírlo, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora Marcos reafirma lo que Lucas estaba diciendo. Yo no he venido por los sanos. Yo he venido por los que están enfermos, los que necesitan un arrepentimiento. La iglesia está entrando en una dinámica de querer ser justa. Y no es malo que busque esa excelencia, no es mala. Porque es que esa excelencia nos va a llevar a poder nosotros entrar en una dinámica de consagrar y de santificar nuestra vida para la postre tener una restitución. Pero si no se hace el preámbulo que está hablando los dos evangelistas como Lucas y Marcos, ellos nos están llevando es primeramente a tener que un arrepentimiento. De esto posiblemente no se habla muy usualmente ya en las iglesias. Se habla más de motivación, de la palmadita en el brazo, adelante tú puedes, eres un campeón, tienes todo por delante, la visión es sí. Y no es malo que se motive a la iglesia. Pero yo no puedo motivar una iglesia que es injusta. Yo no puedo motivar a una iglesia que no está dentro de la línea de un arrepentimiento. Porque sé que por la palabra nunca va a poder lograrlo. Porque la palabra está llamando primero a que un arrepentimiento. Esto te va a llevar o va a ser consecuente para que puedas entrar en una dinámica de ser justo y a la postre tener que consagrar y santificar tu vida para recibir una restitución. Mire todo el procedimiento que tiene para llegar a una restitución. Esto no es de la noche a la mañana. Y por eso los dos evangelistas están tratando el tema con lupa, arrepentimiento. Y no lo dicen ellos, lo dice el mismo Jesús, lo dice el mismo Señor. Y nótese que lo está diciendo a una iglesia primitiva. Estamos hablando de Jesús que está hablando acá. Porque el versículo de Marcos dice la palabra, en ese versículo 17, dice: al oírlos, Jesús les contestó. Quedó notificado por el puño y letra del evangelista Marcos, pero el que lo está diciendo es el mismo Jesús, no es cualquier otra persona parecida en el escenario. Les contestó Jesús: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Wow. Y ya no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y la iglesia está llena de esos enfermos, que somos cada uno de nosotros. Enfermo por malos pensamientos, enfermo por malas palabras, enfermo por malas acciones, enfermos por yo no sé qué, pero hay enfermedad. Y que hoy, en esta preciosa mañana, podamos entender que Dios está anhelando una iglesia justa. Sí, Dios no ha perdido la dirección de eso. Pero Dios está hoy anhelando que esa iglesia que está anhelando ser justa, primeramente tenga un arrepentimiento en su corazón. Si esto no se da, difícilmente podremos lograr los objetivos que tanto nos hemos querido trazar. La palabra es muy concreta. Y allí la palabra, nos enseña dos elementos que Dios usa para que podamos llegar a esa justificación. Y Romanos nos lo explica en el capítulo 5, por favor, en el versículo 1 de Romanos. Mire lo que dice allí la Escritura, cómo la palabra nos lo muestra. Así como nos advierte que no hay uno, ella nos da un tics o nos da un plus para que podamos nosotros acceder. Dice el capítulo 5, versículo 1, en consecuencia, ya hemos sido justificados. Oído, primer elemento, mediante ¿qué? La fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un elemento primordial para la iglesia para llegar a esa justificación. Fe. Desde luego, tiene el aderezo de arrepentimiento. Esa fe te lleva a que tú puedas arrepentirte. Hay una fe que está ahí adentro de ti, que te lleva a atender la invitación del buen pastor que da la vida por sus ovejas, para que a través de esa fe usted entienda que tiene que hacer un procedimiento de arrepentimiento y de salvación para tu vida, para llegar a ese nivel. Entonces, este primer elemento nos lo está mostrando el apóstol Pablo, el mismo que dijo que justo no había ni uno, pero ahora nos da un tic, nos da un plus de poder ingresar a esa área de la vida.
Pero hay un segundo elemento que está en el mismo versículo, capítulo 5, versículo 9. Mire, la palabra dice en el versículo 9, dice, y ahora que hemos sido justificados, vuelve a repetirlo, por su sangre. Hay otro elemento, la sangre de Cristo. Nos lleva a esto. Con cuanto más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Entonces, estos dos elementos, anexándole el arrepentimiento, nos lleva a que podamos llegar a ese nivel de vida, de ser, ¿qué? Justos delante de Dios. Por eso, la iglesia, yo siempre lo he dicho, es una urgencia. La iglesia es un hospital, la iglesia es una clínica. Llegamos estropeados, llegamos maltratados por el mundo, buscando un cambio para ser diferentes en la vida. El año 2021 es un año de estabilidad, es un año de progreso, es un año de visión perfecta, pero también es un año de consagración, de santificación y de redención, de restitución. Si esto nosotros lo entendemos, todos estos pasos que estoy dando, podemos llegar a que haya un justo en la tierra. Y yo espero que no sea uno, que no sean 10, que no sean 20, que no sean 40, que no sean 45, que no sean 50, sino que sea la totalidad de la iglesia. A eso le apunta el Señor, que la iglesia esté en esa línea de ser justa. Pero nos tiene que conllevar un compromiso de que estos dos elementos estén, la fe, y que podamos reconocer que por su sangre hemos sido redimidos y hemos sido salvos. Ahí comienza un proceso diferente. Ahí comienza a cambiar todo el escenario que un día fue de oscuridad. ¿Vamos a tener problemas? ¿El justo va a tener necesidades? Claro que sí. Salmo capítulo 34, por favor, me acompaña. Versículo 19. Salmo 34, 19, mire lo que dice la escritura allí. 34, 19. Hablando del tema que estamos tocando a su corazón. 34, 19, dice la palabra del Señor. Muchas son las angustias del justo. Vuelve a hablar del justo. Pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿A quién libra? Al justo. ¿Qué tan importante es que estemos en la línea de ser justos delante de Dios? Y no nos está quitando el momento difícil de la vida. Pero Él está diciendo, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de toda ella. Qué bueno, ¿no? Cuando hay una garantía de parte de Dios. Pero ¿para quién es la garantía? ¿Para el rebelde? ¿Para el insensato? No, para el justo. El que ha entendido que hay dos elementos, como es la fe, la sangre de Cristo y el arrepentimiento para poder llegar a ese punto. Entonces, el día malo, como está escrito en la palabra, ¿qué pasa? El justo lo puede vivir como un día de bondad, como un día diferente de cambio. Pero mire lo que dice ahí mismo en el Salmo 68. Vamos a la palabra. Esto es con la escritura en la mano. 68, versículo 3, por favor. Pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres delante de Dios. Así como puede venir la calamidad, el problema, la necesidad, Dios también hace que el justo tenga su momento de alegría, tenga su momento de gozo. Dios complace al justo para que pueda vivir en esa plenitud del Espíritu. Por eso, cuando tenemos una adversidad como la que el mundo vive hoy, que ha sido catalogada como un momento catastrófico dentro del mundo contemporáneo, lo que hoy conocemos la pandemia o la virosis, ahí no estoy quitando el día malo, pero nosotros no podemos mirarlo como un día malo. Nosotros tenemos que mirarlo como un día que podemos regocijarnos y alegrarnos y estar felices delante de Dios. Aún por encima del problema que está ahí latente, aún por encima de la misma muerte que de pronto tocó y entró y arrasó con alguien de casa, aún por encima de la enfermedad que puedas estar viviendo, la palabra me está alentando que si soy justo delante de Dios, voy a tener, aún por encima del momento de la tristeza, voy a tener alegría.
Por encima del desierto voy a tener un valle. Por encima de la tormenta voy a tener algo apacible en las manos de Dios. Entonces, aquí es donde quiero que usted entienda que necesitamos entrar en la dinámica de ser justos delante de Dios. Para que cuando llegue el día malo, yo lo pueda mirar no como una adversidad, sino como un estado de poder yo sobrepasarlo y ver mucho más la gloria de Dios. Pero triste decirlo, la iglesia está acongojada. La iglesia está en el temor, en el miedo y en el pánico escénico que hoy el mundo ha untado. Pareciera que no está dentro de la línea de ser una iglesia justa delante de Dios. Parece que es como la iglesia primitiva que Pablo hablaba a los romanos o que Abraham hablaba en la antigüedad. Parece que es la iglesia que está en una perversidad, en una maldad y en el pecado. Y que cuando llega el día malo nos aflige, nos hace pagar escondederos a peso porque tengo miedo, no soy capaz de salir, si salgo me contagio, pero esto que aquello. ¿Pero por qué? Si Dios desde la antigüedad está hablando, dígale al justo que le irá bien. Dígale al justo que todo será feliz. Y la palabra nos lo está garantizando. Yo no estoy hablando otra cosa sino palabra en esta mañana. Y te voy a motivar, te voy a retar que lo que estás anhelando en tu corazón, lo que estás pidiéndole a Dios, Dios te lo va a dar, pero necesita dárselo desde la perspectiva de ser un hombre, de ser una mujer, de ser una iglesia justa delante de Dios. Para eso necesitamos tomar los elementos de la fe. Por eso necesitamos tomar los elementos que están ahí, como el arrepentimiento. Y por causa de esto, la sangre del Cordero nos limpia y nos hace justos delante de Él. Y ahí la vida va a cambiar, ahí la vida va a tener otra directriz, ahí la vida se va a ver con una mejor objetividad, ahí la vida va a tener una mejor cosmovisión y ahí es cuando yo voy a ver lo que otros no ven, voy a escuchar lo que otros no escuchan y voy a hacer lo que otros no pueden hacer. ¿Por qué? Porque soy justo delante de Dios, porque me he sujetado a la palabra, he obedecido la palabra, he estado con la palabra, caminando de día y de noche, a tiempo y a destiempo, y eso de estar compenetrado con ella hace que venga la alegría en el momento de la tristeza. La iglesia necesita entrar en esa dinámica y caminar sobre esa dinámica. No en la dinámica del miedo y del susto y de la incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será quién sabe? Tal vez, a lo mejor no. Inúndate en el Espíritu, en el río de Dios. Y Dios hará prodigios y maravillas con tu vida. Entonces, recordemos que Dios anhela que su iglesia sea justa, que sus hijos sean justos. ¿Qué pasa cuando yo soy justificado, pastor, por la fe y por la sangre? Vaya y me acompaña, por favor, a Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Allí no lo dice, y esto tiene que usted tomarlo como referencia de su vida espiritual. Primera carta del apóstol Pedro, por favor, en el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 12 en la Reina Valera. Mire lo que dice allí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién? Sobre los justos, dice la palabra. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Nótese que siempre el Señor está apartando, está dividiendo al justo y al malvado. Cuando nosotros entramos en esta justicia de Dios, cuando nosotros entramos a ser justos con Dios, Él nos da un privilegio, nos da una honra. Y mire lo que pasa, dice ahí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nótese algo, muchos dentro de la iglesia han orado por mucho tiempo, han clamado por mucho tiempo, han pedido por mucho tiempo, pero parece que la oración no sale del techo. Posiblemente no sale por lo mismo, porque no hemos querido ser redimidos por la sangre, no hemos querido mantener una fe férrea en el Señor, no nos hemos querido arrepentir. Lo que hay en la iglesia muchas veces, y espero que aquí no esté, lo que hay es un remordimiento y no un arrepentimiento. Y por causa de tener un remordimiento y no un arrepentimiento genuino, que haga un viraje de 180 grados a tu vida y que por la fe pueda llegar
a ser justos delante de Dios, no podemos conseguir los objetivos. Y muchas palabras en los corrillos de iglesia o en consejería, pastores, que parece que Dios a mí no me escucha. No, Dios te escucha. Lo que pasa es que Dios anhela escuchar a un justo. Y Dios, oído, está pidiendo que la iglesia sea justa, no que la iglesia sea malvada. Y la palabra de Pedro está siendo contundente, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus, plural, cantidad, a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Por eso mucha oración no alcanza a subir más allá del techo, porque lo que estamos haciendo es maldad. Maldad con nuestros pensamientos. Pensamos a toda hora. Yo no necesito tener un pensamiento de muerte suicida. Con el simple hecho de usted decir que tiene miedo, usted ya está siendo un suicida con tus sueños. Sencillo. ¿Cuántos sueños matamos nosotros con los pensamientos? Yo no soy capaz de hacer eso. No, yo no califico para eso. No, que vaya el hermano. Yo no nací para eso. Ya automáticamente, muchas veces ni lo decimos, lo pensamos y estamos siendo suicidas con algo que el Señor está anhelando entregarnos. Pero es tanto lo injusto que hemos sido con nuestra propia vida que creemos que no calificamos para ese rango, para ese perfil. Mire cómo tan fácil, y yo no estoy asesinando a nadie, pero me estoy asesinando con las mismas palabras que salen de mi corazón y que llegan y se incúan en un pensamiento que pero mañana serán expuestas por mis labios y será una atadura completa porque lo voy a ejecutar en la acción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y Pedro aquí nos da una buena esperanza, ¿no? Para el justo, desde luego. Pero hay unos beneficios, desde luego que sí. Hay unos beneficios cuando yo soy justo, y quiero regalárselos a su corazón en esta mañana. Número 1, cuando somos justos, ¿qué cambia? Los pensamientos. Una persona que sea justa cambia el pensamiento acá. Cuando yo sé hablar, ¿qué hay? Por favor, Proverbios capítulo 10, versículo 6. Cuando yo aprendo a hablar, cuando tengo un mejor vocablo, y esto para las personas que tienen palabras de truhanería, palabras que no tienen significado, palabras que no tienen esperanza, ¿qué pasa? Mire lo que dice el proverbista en el capítulo 10, versículo 6, por favor. Proverbios 10, 6. Dice la palabra del Señor, 10, 6. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. Es dura la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay beneficio para el justo? Sí. Y estoy hablando con una iglesia que ha caminado en justicia. Y por causa de ser justos delante de Dios, ahora Dios le da un beneficio. Cambia tu pensamiento. Cambia ese pensamiento que está allí, que ha hecho posiblemente daño atrás. Pero hoy el Señor necesita renovar el pensamiento. Segundo beneficio que Dios te regala, te cambia el lenguaje. Proverbios capítulo 10, por favor, ahí, 10, 31 y 32. Mire lo que dice allí en la Reina Valera, 31, 32. La boca del justo profiere sabiduría, pero la lengua perversa será, ¿qué? Cercenada, cortada. Los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. Los beneficios que le estoy mostrando vienen, ojo, escalonados. ¿Beneficios para quién? Para el justo. Primero, cuando entramos en la justicia, en ser justificados por Dios, Dios nos cambia ¿qué? El pensamiento. Y luego el Señor nos cambia ¿qué? El lenguaje. Nótese el lenguaje que aquí ya se está aplicando. Es un lenguaje de cambio, de renovación. Es un lenguaje de vida y no de muerte. Entonces Dios necesita depurarnos ¿qué? El pensamiento, que posiblemente nadie no lo escucha, pero muchos millares y millares de ángeles no lo copian, porque estamos conectados a una fuente divina llamada Dios.
y Dios receta lo que usted está pensando. Y Dios dice, ese pensamiento no es de un justo. Ese pensamiento es de un malvado, de un perverso. Entonces, ¿qué hace Dios cuando nosotros entramos a ser redimidos por su sangre, por fe y un arrepentimiento? Dice, listo, yo te voy a dar unos beneficios. Te voy a cambiar el pensamiento que tiene de muerte por uno de vida. Y te voy a cambiar el lenguaje para que puedas edificar y no destruir. Pero hay un tercer beneficio que el Señor nos regala por ser justos. Número 3, nos da o nos cambia la provisión. ¡Wow! Proverbios 15, por favor, seguimos con Proverbios capítulo 15. Mire el versículo 6, Proverbios 6, 15, 6. En la casa del justo, ¿qué hay? Hay una gran abundancia, y en las ganancias del malvado, grandes problemas. Grandes problemas. Mire qué tan importante es que la escala, usted la está entendiendo. El Señor anhela darnos unos beneficios. ¿A quién? Téngalo claro hoy, ¿no? Al justo. Y el primer beneficio que nos regala es que necesitamos cambiar pensamiento. Segundo beneficio que nos regala es cambiar el lenguaje. Pero el tercer beneficio que nos da es que nos cambia la provisión. Por tener un pensamiento erróneo y una palabra de muerte, tu casa pierde provisión. Tu casa pierde provisión. Y cuando hablo de la casa, hablo de la casa primaria, la suya, su vida. Y esto pasa al entorno que Dios te regala: hogar, esposa, hijos, parentela. Entonces nosotros muchas veces, con el pensamiento arcaico, muerto, fétido que tenemos, dañamos una palabra elocuente de renuevo. ¿Y cómo amaneció? Usted supiera, para no asustarlo, ahí más o menos usted ya se tiró el día. Porque el pensamiento que te hizo el enemigo engendrar, ahora usted lo está proliferando. ¿Con qué? Con la boca. Ya no se quedó en el pensamiento, ahora usted lo está diciendo. ¿Cómo están sus hijos? Usted supiera. ¿Cómo está su hogar? Ni para qué hablarle. ¿Y cómo está su economía? Si allá llueve, aquí no escampa. Terminología de esta escuchamos a diario, con un lenguaje de muerte, un lenguaje fétido, horrible. Pregunto, ¿ese lenguaje es de un hijo de Dios? ¿Ese es un lenguaje del justo de Dios? No. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un pensamiento negativo, tenemos un vocablo erróneo, déjeme decirle que la provisión que tiene que llegarle a su vida y a su hogar es una provisión de muerte. Es una normativa. Esto yo no necesito ser tan erudito, tener tanto discernimiento para entender que yo necesito ser coherente con lo que pienso, con lo que hablo y con la provisión que Dios me da. Esto viene de la mano. Y por eso el proverbista lo está diciendo ahí en el versículo que acabé de mencionar, en el versículo 6. En la casa del justo hay gran abundancia. ¿Y cómo le fue hoy? Regular. ¿Sí han comido? Más o menos. ¿Cómo están los hijos? Más o menos. Un lenguaje de muerte. Y este lenguaje de muerte hace que la provisión no llegue a sus manos. Nosotros, con el lenguaje que tenemos, dañamos la provisión. Dios está anhelando abrir las puertas de los cielos para bendecir, para restituir a sus hijos, al justo. Pero cuando no anhelamos la fe, cuando no anhelamos que la sangre del Cordero nos limpie, cuando no anhelamos que haya un arrepentimiento sin un remordimiento, los pensamientos son pensamientos de muerte, las palabras son palabras para matar, no para edificar, y por consiguiente la provisión que Dios quiere derramar no la puede entregar porque hay un vaso sucio y vil. Y Dios necesita son odres nuevos para derramar vino nuevo. El vino nuevo que da alegría, da gozo, da paz, da dominio, fruto del Espíritu, lo que da el vino nuevo en un odre nuevo. Por eso necesitamos recibir estos beneficios. Pero antes de recibirlo, tienes que ser o tenemos que ser justos delante de Dios. Cuarto beneficio que Dios quiere darle al justo: cambia su descendencia. Mire cómo va esto consecuente. Salmo capítulo 37, por favor. Salmo
capítulo 37, vamos a leer allí la Reina Valera en el Salmo 37, versículo 25 y versículo 26. Salmo 37, me encantaría que usted fuera anotado los textos, ¿no? Para que los mire en casa más detenidamente. Salmo 37, versículo 25. ¿Qué dice allí la escritura? Vamos a la otra versión. Versículo 25, 26. Habla la palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto, ¿a quién? Justo desamparado, no lo he visto, dice la palabra, ni su descendencia que mendigue pan. Vamos al otro versículo. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Estamos hablando de nuestras generaciones. Estamos hablando de su hijo, de su hija, de su parentela, la que tiene en sus lomos, la que nació en sus lomos. Por causa, papá y mamá que me escuchan esta mañana, por causa de traer esta bendición a su vida, de que estos beneficios lleguen a su vida por ser justo, tú cambiarás, tú renovarás tu mente, cambiarás tu lenguaje, habrá provisión para ti y ahora tu descendencia quedará bendecida por causa de que en la casa se levantó un justo delante de Dios. Esto es una palabra que el Señor ha colocado en el corazón. Y hoy muchas descendencias, muchas generaciones siguen atadas a cadenas malditas generacionalmente. Y disculpe que hable desde esta perspectiva. La iglesia está encadenada. La iglesia no encuentra una salida. La iglesia se quedó fosilizada en el tiempo, se quedó estacionada y parece que no hubiese un camino correcto para poder avanzar. Estamos en el año de la consagración y de la santificación para que haya una restitución. No va a haber restitución. Y soy muy contundente con decirlo. Si la iglesia no entra a ser justa delante de Dios. Y para esto necesitamos un arrepentimiento. Necesitamos la fe férrea en medio de nosotros. Y reconocer y entender que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos, no para muerte, sino para renovar un pensamiento, para darle libertad a un lenguaje divino de reino, como somos linaje escogido y real sacerdocio. Y que cuando tengamos este conjunto de beneficios, tanto el pensamiento como las palabras, ahora Dios abrirá sus puertas para darle la provisión al Padre para que pueda dejar consagrada, santificada a una generación que viene detrás de nosotros y no dejar una condenación maldita por el pecado y por no querer ser justos delante de Dios. Creo que estamos en un escenario, y siempre lo he estado hablando desde marzo del año pasado que comenzó la pandemia, he estado hablando de esto. El mejor escenario que hemos tenido en toda la historia, el pueblo que está hoy vigente, es este. Porque es un escenario donde el mundo habla de crisis, de miedo, de temores, pero el justo necesita deleitarse en el gozo y en la felicidad del Espíritu. Esto, si lo logramos entender, déjeme decirle que lo que el mundo no ve, la iglesia lo va a ver. Lo que el mundo no está escuchando, la iglesia lo va a escuchar. Y lo que el mundo no puede hacer, la iglesia lo va a realizar. Porque Dios le dará las estrategias, el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento de su palabra para que el justo pueda prevalecer en el tiempo y dejar una generación bendecida en el nombre de Jesús. Termino con el Salmo 92, versículo 12. Salmo 92, y aquí termino con esta escritura. Mire lo que dice allí la palabra, Salmo 92, 12. Dice ella la palabra: como palmeras, wow, me encanta. Como palmeras florecerán los justos. ¿Cómo qué? Como palmera. ¿Y cómo es una palmera? Grande, alta, robusta. Como ceros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Versículo 14. Aún, papá y mamá que me está escuchando, y hijo, porque vamos para allá, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos, lozanos, y mire cómo termina, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay justificación. Injustificación.
Creo que la palabra está dada. Solamente te pido a ti, amigo y amiga, amada iglesia del Señor, que nos está viendo por estas plataformas digitales y con los que estamos aquí presentes en el auditorio. Es una palabra que nos reta, pero es una palabra que si la tomamos nos va a renovar como las águilas y podremos visualizar lo que Dios quiere hoy mostrarle a la iglesia en su perfecta y agradable voluntad. Y hablo con cada uno de ustedes allí en casa que se encuentran igualmente. Necesitamos que los hogares sean justos delante de Dios. Necesitamos que una iglesia sea justa delante de Dios. Y usted que me está escuchando, tome los elementos que Pablo habló en la carta a los romanos. Mantengan un arrepentimiento, mantengan la fe y crean que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos para ser salvos, y que esa salvación hoy te trae a ti ser justo delante de Dios. ¿Para qué? Para que absorba los beneficios que acabo de dejar en tu corazón, para que tengan un pensamiento renovado, un lenguaje de consagración y una provisión que alimente a tu generación, no por una, no por dos, sino por 1000 generaciones. El escenario está dado. ¿Lo quieres recibir? Posiblemente has deambulado en el mundo. Posiblemente has caminado sin la dirección del Espíritu Santo. Posiblemente has tomado caminos no con el Señor. Si crees que están en esa línea donde su vida es un infortunio, donde su vida se ha vuelto una vida como el del hijo pródigo, yo te invito a que me acompañe en esta oración sencilla pero profunda en el corazón del que la va a hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Quieres ser un hijo justo delante de Dios? ¿Quiere caminar bajo esta justicia de Dios, que es de gozo, de paz, de alegría, de poder lograr los objetivos que tanto anhelaba en su corazón? Acompáñame a esta oración y te pido que puedas hacerlo con toda disposición. Amado y eterno Padre, gracias te damos. Bendigo a tu pueblo en esta preciosa mañana. Ellos hoy anhelan ser justos delante de ti. Sí, han caminado por momentos difíciles, han tomado atajos queriendo lograr objetivos, pero sin tu presencia. Hoy ellos se arrepienten. Allí donde tú estás, implora el nombre de Cristo Jesús y pida perdón. Y dígale con su voz: Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados y mis culpas y mis pensamientos y palabras. Hoy me arrepiento, Señor, pero hoy anhelo recibirte como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Inscríbame, Señor, en el libro de la vida, pero no lo borres nunca jamás, y guíame bajo la presencia de tu Espíritu Santo, hoy y siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Si hiciste esta oración, hoy pasas a un nivel diferente de vida, y el mismo Dios que te ha escuchado tu oración, Él te dice: pedid y se os dará. Lo vas a pedir en el nombre de Jesús y por la presencia del Espíritu Santo, y tu vida cambiará, porque hoy Dios anhela incorporar a un justo más en su seno, en su casa, en sus moradas y en su presencia. Tú eres uno de ellos. Bienvenido a la casa del Señor, siendo un justo para Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey.